Hola y bienvenido a la clase virtual del día viernes. Hoy vamos a ver sobre arreglos en Java. Un arreglo es una estructura de datos que en este caso nos permite almacenar información del mismo tipo. Veamos al arreglo como una especie de tabla que creamos y que en cada una de sus celdas vamos a guardar información del mismo tipo. Es decir, si tenemos un arreglo que guarda números enteros, todos los números que vamos a ingresar en ese arreglo o en nuestra tablita van a ser de números enteros. Ahora, importante, la información que está disponible en la tablita solamente la vamos a poder trabajar o vamos a poder llenar nuestro arreglo cuando estemos ejecutando el programa. Una vez termine de ejecutarse nuestro programa, la información va a desaparecer. Es por eso importante no confundir los arreglos con bases de datos. No es lo mismo, ya que en una base de datos la información no desaparece hasta que tú la eliminas manualmente, mientras que en un arreglo termina el programa y la información va a desaparecer. Bien, en este caso el arreglo se debe crear al inicio y después vas a ingresar valores dentro de él. Después vamos a ver que para crear un arreglo podemos usar esta estructura, que es el tipo de dato, es decir, el tipo de información que vas a guardar, es decir, ya sea un entero, un carácter, una cadena de caracteres, un número con punto flotante. Esto lo tienes que definir aquí, ya sea double, string, int, float, char, lo que tú vayas a manejar. El nombre del arreglo igual a new, tipo de dato nuevamente y cantidad de datos o valores que vas a almacenar. Vamos a ver la explicación un poco más detallada de esto. Y tenemos lo siguiente: tipo de dato indica el tipo de valor que tú vas a guardar en esa tabla. Es decir, si quiero guardar nombres, van a ser string, porque recuerda que no puede ser un char, tampoco puede ser un int. Entonces tenemos que nuestro arreglo va a guardar strings, por lo tanto el tipo de dato, lo que está aquí como morado o rosita, es string y aquí nuevamente es string. Si queremos guardar números enteros simples, va a ser un tipo int. No puede ser un float, ni un double, ni un string. Va a ser un tipo int. Por lo tanto, mi arreglo es un tipo int, porque va a almacenar números enteros simples. Int aquí, y luego nuevamente int aquí. Nombre del arreglo. Es el nombre que tú le quieras dar, seguido de dos de los corchetes. Y eso sería todo. Cantidad de datos. En este caso, cantidad de datos o valores que se van a guardar. Mi arreglo va a guardar 15 nombres, por lo tanto, vamos a crear 15 espacios o 15 celdas en nuestro arreglo. Entonces indicamos aquí el número 15. Si mi arreglo va a guardar 20 datos numéricos simples, entonces voy a crear 20 espacios o 15 espacios. Y eso los voy a indicar aquí. Ahorita estamos trabajando con arreglos unidimensionales, es decir, de una sola fila. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tener una tabla simple como la que puedes ver aquí o la que ves acá. Bien, vamos a ver un ejemplo. Necesitamos crear un arreglo unidimensional que almacene 3 números enteros. Entonces, si me está pidiendo números enteros simples, mi arreglo va a ser de tipo int, que está aquí y que está aquí marcado. Después dice que le tengo que asignar un nombre. Bueno, mi arreglo se va a llamar tabla 1, seguido de corchetes. Después le pongo igual a la palabra reservada new y me dice que voy a almacenar 3 números. O sea, va a haber 3 espacios. ¿Qué números? No lo sé, pero lo único que me dice es que voy a almacenar 3. Por lo tanto, voy a poner que tengo 3 espacios en mi arreglo. Ahora, deseamos crear un arreglo que almacene 5 nombres. Entonces, ¿qué nombres? No lo sé. Solo sé que son 5. Y nombres no son de tipo char. Y no son enteros. No son int, no son double, no son float. Son de tipo string, porque son nombres. Entonces voy a poner string, el nombre de mi arreglo, que en este caso se llama tabla 2,
corchetes. Recuerda, estamos siguiendo la estructura de arriba. Por si es que te estás perdiendo, estoy en la estructura de arriba. Igual a la palabra reservada new, nuevamente el tipo de dato, que es un tipo string, y la cantidad de valores o espacios que voy a ingresar. En este caso son 5 porque me pide 5 nombres. Bien, ¿cómo quedaría nuestra tablita o arreglo? Quedaría de la siguiente manera. Voy a ingresar 3 valores, en este caso son números. ¿Qué valores? No lo sé. Solamente puse valor 1, valor 2 y valor 3. No sé qué haya, qué números sean, pero yo puse eso. ¿Cómo se llama mi arreglo? Se llama tabla 1. Ahora, importante, nosotros comenzamos a contar o a hacer un índice, conteo de los espacios. ¿Cómo empezamos? Pues espacio 1, espacio 2 y espacio 3. Pero Java no empieza a contar así. Sé que existen 3 espacios. Java dice, yo sé que existen 3 espacios, pero yo no empiezo a contar desde el 1, yo empiezo a contar desde el número 0. Entonces tengo la celda 0, la celda 1 y la celda 2. Para Java así se empieza a contar. Eso se le llama índice. El índice en Java empieza en 0. Celda 0, celda 1 y celda 2. ¿Cuántos espacios tengo? Tengo 3. No porque empiece en 0 quiere decir que me va a agregar un nuevo espacio. No, porque entonces ya tendría 4 espacios. ¿Me entiendes? Es decir, tengo 3 espacios, pero Java empieza a contar el primer espacio como espacio 0, espacio 1, espacio 2. Pero en sí hay 3 espacios existentes. Hay 3. Pero el contador de Java lo que hace aquí es que empieza a contar el espacio 1 como 0. Vamos a ver el siguiente. Me dice que debo crear 5 espacios. Bien, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. En cada espacio voy a ingresar un nombre. ¿Qué nombre? No sé, entonces yo le puse valor 1, valor 2, valor 3, valor 4 y valor 5. Hay 5 valores y hay 5 espacios. Pero Java empieza el índice desde 0. Entonces tengo 0, 1, 2, 3, 4. Así es como Java empieza a contar. Tengo la celda 0, la celda 1, la 2, la 3, la 4. Si agrego una celda más porque dices que son 5, ya no tendría 5 espacios, tendría 6 espacios. Entonces, importante, aquí son los espacios, pero el índice empieza en 0. Hay 5 espacios, pero el índice es el número de espacios que tú tienes creados menos 1. Bien, otra forma de que nosotros podamos ingresar cuántos espacios queremos en un arreglo es solicitándole al usuario que ingrese la cantidad de valores que él quiere guardar en un arreglo. Es decir, tengo un arreglo que va a guardar X cantidad de datos. No sabemos cuántos datos quiere ingresar el usuario. Entonces, lo que voy a hacer es preguntarle al usuario, ¿cuántos datos quieres ingresar? ¿Cuántos datos va a tener tu arreglo? Porque nosotros ya le dijimos aquí, es un arreglo que tiene 3 datos, es un arreglo que tiene 5 datos. Aquí no sabemos cuántos datos va a haber, van a existir, por lo tanto le decimos al usuario, dime cuántos datos quieres que existan en el arreglo. Tomamos eso de un input dialog, lo transformamos a entero porque, recuerda, en este caso no podemos ponerlo en float, porque no voy a ponerle quiero 1.5 datos, ni voy a ponerlo en string, debe ser un tipo int. Y aquí incluso tuve un error. Recuerda que para crear una variable int, el i es minúscula, no es mayúscula. Es mayúscula cuando se transforma, pero siempre va a ser en minúscula. Bien, lo que ingrese el usuario lo transformo en entero y lo guardo en una variable. En este caso le puse cantidad de elementos, que es elementos de tipo int. Creo mi arreglo, que es un tipo entero, que se llama tabla 1, que es igual a new, que es la palabra reservada de tipo entero, y aquí vamos a poner la cantidad de elementos que él quiera. Es decir, si yo quiero un arreglo de 8 elementos, el usuario lo va a ingresar aquí y después se va a representar aquí el 8, es decir, va a tener 8 espacios nuestro arreglo. Otros ejemplos de arreglo. Bien, tenemos los int, los long, los float, los double, los boolean, los char y los string.
Y aquí es como lo hemos creado. En este caso, el primer arreglo tiene 4 espacios, el siguiente tiene 7, el siguiente 14, 44, 8, 2 y 6. Es decir, va a guardar 44 valores, va a guardar 14, va a guardar 7, va a guardar 4, va a guardar 8. Esa es la cantidad de espacios que nosotros vamos a tener. Bien, es hora de probar tus conocimientos y en este caso deberás crear 4 arreglos. En el número 4 nos pide que el arreglo se llame C y que almacene caracteres como A, B, C, D y L, es decir, caracteres cortos, no son string. Si quieres una pista, en este caso serían los tipo char. Haz este ejercicio en tu libreta, sigue las instrucciones que vimos anteriormente y pausa el video para ver si comprendiste cómo podemos crear los arreglos. Bien, es hora de ver la respuesta y bueno. En este caso, en el número 1 tenemos que es un arreglo de nombres, por eso pusimos un string, el nombre del arreglo y con los 5 espacios. En el siguiente nos decía valores con punto decimal. Pudiste usar float o double, no hay ningún problema, puse los 2 ejemplos. Ahora, el arreglo se llamaba kilómetro y nuevamente tenía 12 espacios. Para el siguiente, en este caso, era un arreglo de tipo entero con 10 espacios que se llamaba edad. Entonces, edad, 10. En el siguiente, no sé si se alcanza a ver por el logotipo que hay aquí, pero es un char en minúscula. Después la C igual a new, char y 5 espacios. Bien, para ingresar valores a un arreglo, en este caso lo que hacemos es, ¿recuerdas lo del índice? Por eso es importante que aprendiéramos lo que es un índice. Vamos a tener primero nuestro arreglo. Recuerda, partimos desde una estructura básica para llenar datos, que en este caso es el nombre del arreglo, el índice y después el dato que queramos ingresar en esa posición. Ahora, tengo un arreglo que se llama tabla 1 y tiene 3 espacios. Aquí está tabla 1, 1, 2 y 3 espacios. El índice empieza en 0, 1 y 2. Ahora, siguiendo esta estructura, que es el nombre del arreglo, tabla 1, el índice, es decir, la celda 0 y el dato que quiera yo ingresar. En ese caso, la celda 0 tiene el valor de 12 y ya está. Tabla 1, la celda 1 tiene el valor 1255. Ahora, tabla 1, celda 2, tiene el valor de 76. Vamos con el siguiente ejemplo. Tengo un arreglo de tipo string llamado tabla 2, el cual tiene igual 3 espacios, 1, 2 y 3. Mi contador, mi índice empieza en 0, 1 y 2. Ahora, tengo la tabla 2 en la posición 0, es decir, la celda 0 que va a guardar el valor de Aldo. La tabla 2 en la celda 1 que va a guardar el nombre de Andrea y la tabla 2 en la posición 2 que va a guardar el nombre de Fernanda. Y es así como empezamos a ingresar datos por celdas. Bien, si quieres ingresar datos de una forma más sencilla porque ya conoces los datos que con lo que vas a ingresar, aquí nosotros se lo vamos a pedir al usuario. Le decimos, ¿qué valor quieres ingresar? ¿Cuál es tu primer valor que vas a ingresar? Él ingresa el 12. ¿Cuál es tu segundo valor? Ingresa este. Y después decimos, ¿cuál es el tercer valor? Ingresa este. Y vamos a ir llenándolo. Pero si nosotros ya sabemos qué datos vamos a ingresar, en lugar de crear nuestro arreglo como normalmente lo hacíamos, vamos a crearlo así. int, el nombre de tu arreglo, corchetes igual a... En este caso ponemos llave de apertura y llave de cierre y los valores que tú quieras poner. Y así tenemos tabla 1 creado con el valor 12, 1255 y 76. Ya no vamos a poner el new, int y la cantidad de valores. Ya no, porque aquí automáticamente Java está diciendo que es un arreglo de tipo entero con 3 espacios. Y cada uno debe estar separado por comas. Y bien, hasta este punto sería todo con respecto a la clase virtual del día viernes. Recuerda que vimos hoy cómo crear un arreglo, cómo llenar un arreglo y los tipos de arreglo. Bien, sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.